Amén. Gloria. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a avanzar en este tema que hemos estado desarrollando. El tema es participantes de la naturaleza divina. El llamado de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad e incluye un proceso de transformación, de renovación, de restauración, de glorificación y de, hermano, establecerse como lo que somos, el pueblo de Dios. Y es a través de la palabra como nuestra vida está siendo conformada para la gloria de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a compartir la lectura del versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído la de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar gozosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y estudio, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre Celestial, afirma tu palabra en nuestros corazones y desafíanos a vivir bajo la norma divina, la cual tú has establecido en tu palabra. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El llamado de Dios es un llamado celestial que comenzó en la cruz del Calvario y va a terminar hasta cuando Él venga por su iglesia. Este llamado incluye la reconciliación, la transformación y el ser incluido, hermano, en la familia de Dios. El ser participantes de la naturaleza divina es la obra, hermano, perfecta que Dios está haciendo en su iglesia. No solamente hemos sido llamados a creer en Cristo, hemos sido llamados a pertenecer a Cristo. En los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pedro hace una exposición clara y sencilla, pero poderosa, de cómo debe de ser la vida del creyente en relación a su fe. La fe es el detonante que hace que nuestra vida cristiana comience a caminar bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. La iglesia, hermano, se manifiesta a través de la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y esa es la misión de la iglesia, proclamar la obra de Cristo. Obviamente, como es a través del elemento humano, tiene que estar el elemento divino en nosotros que impulse esa obra. Humanamente no podemos llevar la obra. Es necesario la intervención del Espíritu Santo para que se complete. En el versículo 3 estábamos compartiendo en la mañana de que el Señor habla de que todas las cosas que pertenecen a la vida, nada quedó fuera. La redención fue tan perfecta y universal, hermano, que todo fue restaurado. Los cielos y la tierra, todo fue restaurado. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario tiene consecuencias eternas. Y una de ellas, hermano, es la vida. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dijimos que la piedad significa, hermano, el carácter de Cristo, que el Espíritu Santo está forjando en la vida de aquellos que han puesto su fe en Él. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestro llamamiento
comenzó en la eternidad, se cristalizó en la cruz del Calvario y se está haciendo evidente día a día, momento a momento. Ya llevamos 2000 años de una obra de redención y que va a concluir este llamamiento cuando Cristo venga por su iglesia. Dice, por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado, no dice que nos dará, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es lo maravilloso de la obra, ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, el Rey nos ha invitado a sentarnos en su mesa. Un día estaremos sentados en su mesa, celebrando con Dios. Es algo, hermano, que nuestra mente no alcanza a comprender. El ser incluido en la familia de Dios, cuando dice participantes de la naturaleza divina, indica, hermano, que algo nuevo, que una nueva vida está creciendo en nosotros. Antes de conocer a Cristo teníamos una naturaleza humana, caída y carnal. Hoy, cuando conocemos a Cristo, somos revestidos de una nueva naturaleza que tiene dos características: es divina y es eterna. Dios no solamente nos rescató de la condenación, sino que nos vistió de su naturaleza y nos ha dado una eternidad con la cual vamos a compartir con Él. Esto de la naturaleza divina implica, hermano, la totalidad de nuestro ser. No hay nada, hermano, que quede fuera. Conocer, amar y seguir a Cristo es nuestro deber, porque no podemos amar a Dios a medias, no podemos servir a Dios a medias. Tiene que ser con todo. Y es a través de la palabra como nosotros comenzamos a despojarnos de nuestra naturaleza humana y comenzamos a vestirnos de su naturaleza divina. Ahora, ¿cómo lo llegamos a hacer? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, lo primero que yo tengo que hacer para participar de la naturaleza divina es lo que dice a continuación: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando alguien conoce el amor de Dios, su respuesta es, hermano, también amar a Dios. Y una de las mejores maneras de mostrar nuestro amor a Dios es huir de la corrupción que hay en el mundo. No hablamos de condenar al mundo, hablamos de huir de lo que hay en el mundo, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son nuestros deseos, lo que nos atrae, lo que nos tiene apegado a la carne. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nuestros deseos cambian. Lo que antes amábamos, hoy lo odiábamos. Lo que antes disfrutábamos, hoy lo rechazamos. ¿Por qué? Porque hay en nosotros una nueva naturaleza. Y obvio, para poder participar de esta naturaleza divina, lo primero que tenemos que hacer es huir de la corrupción que hay en el mundo. No podemos servir al Señor permaneciendo en nuestra naturaleza carnal. No podemos servir a Dios amándolo y amando al mundo. No podemos seguir a Dios haciendo, hermano, lo que hacíamos antes. Dios nos presenta una nueva vida, pero también un nuevo camino. Y este camino es desconocido para nosotros. Este camino no lo hemos transitado. De hecho, no tenemos experiencia para caminar en la vida cristiana. Es por eso que necesitamos de la guía de la palabra y la inspiración del Espíritu Santo para que nuestra vida paulatinamente vaya siendo transformada. Y no es que hay un método o una regla o un 1, 2, 3, no. Es un tiempo en el cual yo empiezo a descubrir quién es Cristo. Porque, hermano, no podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos servir a alguien que no conocemos. El principio de nuestra vida cristiana comienza con conocer a Cristo.
lo que Él es, lo que Él hizo por mí, la vida que yo debo de llevar en relación a eso que Él hizo por mí. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí marca nuestra vida para la eternidad y nace en nosotros un nuevo, un verdadero amor. Lo que soy yo, hermano, es cambiado por lo que Él es. Por eso decía Pablo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa experiencia, hermano, todo cristiano la tiene que sufrir. Esa experiencia todo cristiano la tiene que vivir. Todo verdadero cristiano es incluido en la naturaleza divina, en la cual huye de la corrupción que hay en el mundo, comienza y nace en su corazón un verdadero amor por el Señor. Dice más adelante, vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia en esto mismo. O sea, en esto que ha ocurrido en nosotros. Ha ocurrido algo. Con nuestro contacto con Cristo, nuestra experiencia con Cristo, tiene que haber causado algo. Tiene que haber provocado algo. Algo se tuvo que activar en nosotros, que es un deseo de buscar al Señor, que va creciendo. Y lo primero que nace en nosotros es la fe. La fe es el vínculo que nos conecta con Dios. Y en la medida que vamos perfeccionando la fe, en la medida que vamos caminando por la fe, vamos a ir descubriendo lo que Él es y lo que Él tiene para nosotros. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Hermano, si algo reclama diligencia en nuestra vida, es la vida cristiana. Si algo debe tener prioridad en nuestra vida, debe ser nuestra comunión con el Señor. Si algo debe ser importante y en lo cual tenemos que especializarnos, es en la comunión con el Señor. Cuando dice diligencia, habla de algo que es urgente. Nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda por el Señor tiene que ser algo urgente. Es determinante nuestra comunión con el Señor, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir o aumentar a vuestra fe. Ok, tenemos una fe, pero esta fe, hermano, tiene que crecer. Esta fe se tiene que perfeccionar. Esta fe tiene que tener carácter. No hablamos de una fe religiosa o teológica. Estamos hablando del vínculo que me conecta o que me une al Señor, y es la fe. Y en la fe, hermano, no puedo hacer uso de mi conocimiento, ni de mi razonamiento, ni de mis emociones. La fe se sustenta y se expande a nivel del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Cuando yo recibí a Jesucristo, Él llegó a morar a mi espíritu. Y es ahí donde nace la vida cristiana, donde nace nuestra fe y comienza a crecer y empieza a echar mano de las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que van a hacer que nuestra fe crezca? Dice, añadid, dice, a vuestra fe virtud. La virtud, hermano, es la elección de Dios para con nosotros. El saber, hermano, que yo soy hijo de Dios me va a hacer vivir conforme a lo que Él es. La virtud es una elección de Dios. No es que yo voy a ir a la escuela de la virtud. No. Virtud son las características que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros. Quita lo que soy y pone lo que Él es. La virtud, hermano, es la habilidad que nosotros tenemos de relacionarnos con todos. Es la capacidad, hermano, dada por el Espíritu Santo, hermano. Ojo, y esto es bien importante, de enfrentar y soportar los embates del mundo y del enemigo. La virtud, hermano, es una fuerza espiritual. El libro de Proverbios dice que habla de la mujer virtuosa. ¿Qué es la virtud? ¿O qué es un hombre o una mujer virtuosa? Aquel que hace todo lo diferente a lo que hace el mundo. El mundo odia, nosotros amamos.
El mundo odia, nosotros perdonamos. El mundo camina en un desenfreno, uno busca la dirección de Dios. O sea, la virtud es hacer lo contrario a lo que hace el mundo. Pero no solo ahí, le agrega otro elemento. Y a la virtud, conocimiento. Y no está hablando de conocimiento humano, está hablando de un conocimiento espiritual. Y la única fuente para poder tener un conocimiento puro y sano de Dios es este libro. Cualquier otro conocimiento, hermano, ya lleva el elemento humano, ya lleva sabiduría humana. Y aunque nos puede servir en algún momento, nos ayuda en la vida diaria. Cuando está hablando de conocimiento, no solamente está hablando, hermano, de adquirir información, está hablando de llevar a la práctica. Todo aquello, hermano, que se lleva a la práctica se convierte en un conocimiento, es la habilidad de poder, hermano, no solo conocer algo, sino usarlo con un beneficio propio. El conocimiento de Dios, hermano, es determinante para nuestra vida cristiana. Y hablamos del correcto conocimiento de Dios. Hay tantas denominaciones, hay tantas iglesias y todas creen que tienen la verdad. El problema, hermano, de que la verdad no es algo exclusivo de un grupo. La verdad es la revelación de Dios en Cristo por medio de la palabra. La palabra nos revela, nos da el conocimiento exacto de quién es Dios en la persona de Cristo. Y solo la Biblia nos habla de una manera perfecta quién es Cristo. Porque aunque parece mentira, mucha gente no puede responder esta pregunta: ¿quién es Cristo? Y solo damos ideas, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quién es Cristo? Wow, encontramos muchas definiciones de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Cristo? Es la manifestación de Dios, es Dios encarnado. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. Responder esta pregunta, hermano, nos lleva a una consideración muy importante. Es porque conozco a Cristo. No puedo hablar de alguien que no conozco. Usted le puede preguntar a un teólogo quién es Cristo. Él le va a hablar desde la perspectiva de su conocimiento. No va a hablar de un Cristo teológico, no va a hablar de un Cristo histórico, pero no de un Cristo que se ha vuelto vida en él. Conocer y saber quién es Cristo es importante, por eso añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. El gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros. El dominio propio, hermano, es poder manejar las circunstancias, no a través de nuestro conocimiento y experiencia, sino a través de la dirección del Espíritu Santo, porque solo Él nos va a saber decir lo que debemos hacer en cada circunstancia. El dominio propio significa, hermano, que las circunstancias no me dominan, que lo que está a mi alrededor no me gobierna. El dominio propio significa que he sido gobernado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo adquiero el dominio propio? A través de las experiencias, a través de cada experiencia dura y difícil que he pasado en la vida. Ahora, pero tengo que aprender de algo. Les decía en la mañana, cuando alguien comete un error, puede hacer dos cosas: o se justifica o lo confiesa. Podemos haber cometido un error grande o pequeño y venir delante de Dios con dos argumentos: Señor, yo hice esto por esto y esto y aquello, y empezamos a buscar razones por las cuales yo hice esto. O sencillamente decirle: Señor, perdóname, lo siento, fue mi error, yo pequé, perdóname. Entonces, si yo no aprendo de los errores,
Estoy, hermano, condenado a volverlos a cometer. El dominio propio significa aprender de nuestros errores, significa madurar en la fe cristiana. El dominio propio es sencillamente dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y eso, hermano, es bien determinante. Dice, siguiendo al dominio propio. Wow. ¿Dónde venden esto, hermano? Paciencia. Es el resultado del dominio propio. Mire, tener control sobre nuestras emociones, tener control sobre nuestro carácter, tener control o dominio sobre las circunstancias que oprimen nuestra vida, hermano, da como resultado paciencia. La paciencia, hermano, no es una característica humana. No está en nosotros el tener paciencia. La paciencia, hermano, es una característica propia o una habilidad propia que indica que yo he estado y conozco y camino con el Señor. Porque, hermano, todas estas virtudes que está hablando aquí Pedro, las encontramos en la persona de Cristo. Cada una de estas cosas que se menciona, Cristo las tenía. Entonces, cuando hablamos poniendo todo de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, estamos hablando de Cristo mismo, que Él nos mostró y practicó cada una de ellas. La paciencia, hermano, es poner nuestros ojos en Jesús y esperar. Un problema o lo resuelvo a mi manera o lo resuelvo a la manera del Señor. Si lo resuelvo a mi manera, ya está resuelto. Pero si lo resuelvo a la manera de Dios, tengo que aprender a esperar. ¿Qué significa la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Es darle el espacio a Dios para que trabaje en nuestras vidas. Y hermano, cada cosa que Dios hace, la hace perfecta. Un problema lo puedo solucionar yo o lo soluciona el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que Dios hace es perfecto. Nosotros solamente ponemos parches, solamente hacemos un remiendo. La paciencia es el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida. A la paciencia, piedad. Ya habíamos hablado de la piedad, ¿verdad? Que la palabra es eusebia, que significa el carácter de Dios. La piedad, hermano, es el carácter de Dios, es el amar a Dios, el respetar a Dios, es la virtud de poder caminar conforme al conocimiento de Dios, es descansar en el Señor. La piedad, hermano, es un factor determinante en nosotros. A través de la piedad mostramos a Cristo. A través de la piedad, hermano, estamos dejando que las virtudes de Dios se expresen en nosotros. A la piedad, afecto fraternal. Hay dos mandamientos en los que se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las iglesias de Cristo están revestidas de esto, del afecto fraternal. Tenemos que amarnos porque Cristo nos amó. Si no tendríamos, lo que tendríamos en vez de una iglesia, lo que tendríamos es una organización. Tendríamos una empresa espiritual muy bien organizada sin el afecto fraternal. Amarnos unos a otros es el deseo de Dios. Ser uno en el Señor es lo que identifica a la iglesia. Y una de las cosas que más debería caracterizar a la iglesia es el afecto fraternal. Y por último, la cereza del pastel va. Y al afecto fraternal, amor.
¿Qué es el amor? Se lo resumo: Dios. Dios es amor. No es algo que nosotros poseemos, es algo que Dios pone en nosotros por su gracia. De hecho, Dios nos amó primero para que yo lo amara. ¿Y cuál es la prueba máxima del amor de Dios? La cruz de Cristo. Es ahí donde cada uno de nosotros descubre el gran amor de Dios. Ahora preguntémonos: ¿lo merecemos? No merecemos ese amor. Es algo que nació en el corazón de Dios. ¿Por qué nos amó el Señor? Es un misterio. Pero Él nos reflejó ese amor y nos llegó ese mensaje de amor. Y la expresión más grande, como repito, del amor de Dios es la cruz de Cristo. Si algo debe marcar la vida del creyente, es el profundo y gran amor de Dios para con Él. Entonces, pero la pregunta es: ¿cuál es mi respuesta? Ok, sí, Dios me ama, sí, pero y eso primero tendría que cambiar nuestra vida. Segundo, tiene que haber una respuesta. Porque entonces, hermano, simplemente nos volvemos en alguien que recibió amor, pero que no está devolviendo nada de lo que ha recibido. ¿Qué significa? No hemos aprendido nada. Perdiendo es como ganamos, y ganando es como perdemos. Porque en una situación, si yo gano, Cristo pierde, y en una situación, si yo pierdo, Cristo gana, por el amor. ¿Y cuáles son las características del amor? En Corintios 13 habla de todo lo que es el amor y las características que tiene ese amor. Ahora, no es una emoción, no es algo, no es un sentimiento en el cual yo voy a amar, porque, hermano, nuestro amor humano es selectivo. Yo a este lo amo, a aquel lo quiero, a este lo aprecio y este me cae bien. No, en el reino hay una sola palabra. Dios no puede decir: este me gusta, que me cae bien, yo este lo aprecio. No, el concepto de nuestras palabras divide lo que hay en nuestro corazón, lo que siente. No podemos amar a todos. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor de Dios. Nosotros simplemente correspondemos a un afecto, pero el amor de Dios es diferente. Él no va a hacer elección. Así como amó a Pedro, amó a Pablo y amó al más pequeño de los cristianos. El amor de Dios es igual, es inagotable. Entonces, imitar eso, hermano, es parte de la naturaleza divina. Todos los aspectos que hemos mencionado están incluidos en la naturaleza divina, que tienen que ir forjando y perfeccionando nuestra fe. La fe es el principio de nuestro caminar con Dios, y a lo largo de ese caminar se nos tienen que ir agregando cada uno de estos elementos que se tiene que agregar a nuestra fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas cosas, hermano, son en las que nos tenemos que ocupar y conocer, porque cada una de estas virtudes, hermano, implicaría un tema de predicación. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el conocimiento? Cada uno encierra un vasto conocimiento de enseñanza espiritual, en el cual, hermano, tenemos que apegarnos y aprender de la palabra. Pero miren lo que dice más adelante, verso 8: porque si estas cosas están, no solo conocen, están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que más daña a la iglesia son los cristianos ociosos. Es cristiano, pero es ocioso. Es cristiano, pero no tiene virtud. Es cristiano, pero no tiene afecto fraternal. Es cristiano, pero no está ocupado en estas cosas. Si algo, hermano, daña a la iglesia, es esto. Dice, estarán ociosos y sin fruto. Y esto, hermano, es un mal que afecta a todas las iglesias. Cristianos que no dan fruto y están ociosos.
Pero es hermano. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Yo puedo decir una cosa, pero si mis frutos dicen otra cosa, o que ¿quién está mintiendo? ¿Mis hechos o mis palabras? Tiene que haber una armonía entre lo que yo digo y lo que yo hago. Cuando no hay una relación en eso, me vuelvo alguien ocioso y sin fruto. Es una carga. Y es a través de esta clase de personas que el Evangelio es burlado y se habla muy mal de las iglesias. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento, decir que alguien que ya conoce a Jesucristo es el peor error. El conocimiento de Cristo nos toma toda la vida. ¿Quién es Cristo? Es algo que todos los días tenemos que responder. Personal. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. En otras palabras, es un religioso. Si todo lo que yo sé de Cristo no me ha servido para que yo cambie, entonces es mentira lo que yo sé. Si yo he aprendido algo, es para cambiar y para vivir por eso que yo conozco. Imagínense que alguien se quema las pestañas por 8 o 9 años para sacar una carrera de médico, y cuando sale graduado de médico se va pues a vender seguros de vida. Entonces botó todo lo que aprendió, porque aprendió una profesión, pero está viviendo de otra manera. Pero es que aquí gano más. Wow. Entonces, hermano, la vida cristiana es una vocación en la cual, hermano, así como una carrera universitaria exige esfuerzo y disciplina, de igual manera la vida cristiana como una vocación exige esfuerzo, disciplina, sacrificio. Hay cosas que tenemos que sacrificar por Cristo, hay cosas que tenemos que dejar por Cristo, pero al final, hermano, el resultado es una gran bendición. ¿Cuál es? Ser incluidos en la familia de Dios, ser participantes de la naturaleza divina. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, esto es peligroso, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto parece fácil, pero para que Cristo purificara nuestros pecados, ¿qué tuvo que hacer? Morir en la cruz del Calvario. Solo el estudio de la cruz de Cristo, hermano, nos lleva a una comprensión, wow, tremenda, y quebranta nuestra vida todo lo que Cristo tuvo que padecer para que usted y yo pudiéramos decir, somos salvos. Por lo cual, hermanos, verso 10, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Wow. La vida cristiana es una vocación y una elección. ¿Quién nos eligió? Dios, para que vivamos conforme a su verdad y expresemos a Cristo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? La que se predicó hace 2000 años. ¿Cuál es la verdad presente? La que se estableció desde la eternidad. Cuando habla de la verdad presente, está hablando de un absoluto, algo que no cambia, algo que permanece firme hasta el día de hoy. Y es a través de esa seguridad, a través de esa convicción, hermano, es que nosotros podemos, hermano, descansar en el Señor y estar, hermano, completos en Él.
El que está en Cristo está completo, no le falta nada. ¿Por qué? Porque Él satisface nuestra vida, Él provee para nuestra vida, Él establece nuestra vida y nos lleva en un camino mejor. Ahora, estar en Cristo es estar completo. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice el versículo. Ok, lo leemos desde el versículo 8. Habla de la plenitud de vida en Cristo. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que el mundo puede conocer o enseñarnos de Cristo no se compara a lo que la palabra de Dios nos puede enseñar de Cristo. Hay dos fuentes de información de la misma persona: la que tomamos de las filosofías y de las tradiciones y de los rudimentos de los hombres, o la que tomamos de la palabra de Dios como la revelación divina. Lamentablemente muchos han cerrado este libro y han abierto las filosofías, las tradiciones del hombre. Por eso es que tenemos, hermano, más de 33,000 denominaciones en el mundo que hablan de un Cristo que no está en la Biblia. Y son millones de personas que están como eclipsados por la enseñanza de la filosofía y de las tradiciones. Por eso Pablo seriamente advierte y dice: mirad que nadie os engañe. Toda enseñanza tiene su matriz, que es la palabra. Si la enseñanza de Cristo no emana de esta palabra, es falsa. Los gnósticos hablan maravillas de Cristo, pero es falso. Y así las otras denominaciones hablan de Cristo, pero no es su palabra, es falso. Nos enseñan a un Cristo que no es el verdadero. Por eso Pablo reitera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, hablando de la naturaleza de Cristo, habita literalmente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, los que creéis en Él, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando habla de la cabeza, la palabra es kefale, que significa el que gobierna, el que tiene autoridad y dominio sobre todo y sobre todos. Y ese dominio se va a expresar cuando Él venga a establecer su reino en la tierra. ¿Con quiénes? Con los que han creído en Él. En Él también, verso 11, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y miren qué maravilloso lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente sobre ellos, los exhibió públicamente
triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra victoria es la muerte de Cristo. Nuestra gloria es su resurrección. Y nuestra, hermano, y nuestra consolidación es ser incluidos en su naturaleza divina. El cristianismo no es una religión, no es una denominación, ni mucho menos una filosofía. El cristianismo es una vida compartida con Cristo. No es una forma de vivir, no es una forma de pensamiento. Es, hermano, la razón y el sustento de todo cuanto existe en la tierra, porque en Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas con un solo propósito, para Él. ¿Cuál es la razón de haber sido creados nosotros? Para Dios. Dios me hizo para su gloria. Y esta, hermano, es la verdad presente sobre la cual la iglesia subyace y cada cristiano tiene que apreciar y guardar en su corazón para la gloria de Dios. Amén. Padre Celestial, gracias por tu amor incomprensible, por esa obra maravillosa que hiciste por nosotros. Queremos, Padre, cada día, Padre, aprender más de ti, entender, Padre, que tú eres la razón de todo cuanto existe. Fuera de ti, Señor, no hay nada. Fuera de ti lo que hay es dolor, miseria, mentira y oscuridad. Tú eres la luz que bajó a este mundo e iluminó nuestros corazones. Gracias porque en ti, Señor, hay vida. Una vida eterna y una vida divina. Gracias porque nos has hecho participantes de tu naturaleza divina. Gracias porque algo de Dios fue puesto en nuestros corazones. Y en esta tarde te decimos, te amo. Señor, te amamos esta noche. Te amo.